Dios te bendiga, amado hermano. Hay una palabra de Dios para ti. Feliz día de resurrección. Amén. En la tierra, en este momento, estamos celebrando el día de resurrección. Estamos celebrando por costumbre domingo de resurrección. Y meditar en que Cristo murió y resucitó nos da esperanza, porque esto pasó en la vida real. No es un acontecimiento falso, no es un acontecimiento errado, fue algo que sucedió en la vida real. Pero para entender acerca de este tema de la resurrección, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, y las cosas de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, jamás las podremos entender. Amén. Así que yo quiero que ahí donde está, cerremos los ojos y oremos a Dios, para que nos abra el entendimiento a la palabra y su Espíritu nos ilumine. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido, Padre, que a mí y a los que me están escuchando, nos abras el entendimiento para entender tu palabra, Padre. Nos llene de tu Santo Espíritu y nos ilumine, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Trae libertad, paz, sana al enfermo, liberta al cautivo. Derrama tu poder de resurrección, Padre, sobre tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. Te saludo, te bendigo, te amo. Y quiero que compartamos tú y yo la palabra. Hay un versículo clave para entender esto de la resurrección. De que Cristo murió y resucitó. Y está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante, y dice así. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, para que entendamos entonces los tiempos. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hablar de resurrección es hablar de redención. Es hablar de eternidad. Es hablar de victoria. Y hablaremos de la resurrección conforme al orden que acabamos de ver. Y comenzaremos por Cristo, que es las primicias. Hablar acerca de la resurrección nos tomaría años, porque es un tema profundo. Pero el Señor murió y resucitó y entregó su vida preciosa por nosotros y lo hizo por amor. Y Él sufrió las consecuencias y el castigo de nuestro pecado. Para nosotros los que creemos en Él, por la gracia, misericordia, a través de la fe. Pero Él resucitó el tercer día y volvió a tomar su vida porque tenía esta autoridad dada por el Padre. Ahora bien, escúchame y préstame mucha atención. Pudiéramos quedarnos días haciendo series de la resurrección de Cristo. Pero yo quiero que nos enfoquemos en puntos específicos. Y trataré de hablar un poco del orden de la resurrección que habla la Biblia. Esperemos que pase el camino. Gloria a Dios. Hoy te comparto y te digo, rinde tu vida al Señor, porque es la única manera como podrás participar de la resurrección de su pueblo y la transformación de su pueblo. Vamos a ver qué dice su palabra. La resurrección de Cristo no fue como la resurrección de Lázaro, o
como la resurrección de aquellos que él mismo resucitó, sino que la resurrección de Cristo nos abrió el camino a la redención de la humanidad. La resurrección de Cristo nos abrió el camino a la redención. ¿Por qué? Voy a explicarte algo. No sé si has leído en la Biblia cuando Jesús se le presentaba a los discípulos, pero ellos no sabían que era Jesús y no entendían que era Jesús. Y es que no fue que Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo. A él ser las primicias, él resucitó con un cuerpo glorificado. Por eso no le reconocían. Solo dejó sus marcas por testimonio de que era Jesús. Entonces, la resurrección de Cristo abrió un camino a la redención de la humanidad. Porque nos hacemos la pregunta, si Cristo es las primicias y él antes había resucitado a varias personas, ¿por qué dice que es las primicias? Porque aquí habla de que él es la primicia, hablando acerca de la redención. Recuerden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él como hombre tuvo que recibir un cuerpo incorruptible, porque él no vino a la tierra solamente como Dios, él vino a la tierra como hombre. Y al venir a la tierra como hombre, él como hombre tuvo que experimentar el proceso de redención como tú y como yo, porque él cargó la culpa de nuestros pecados y se hizo maldición. ¿Cómo fue entonces Cristo redimido? Él mismo lo experimentó como hombre, porque él no pecó, pero se echó la culpa. ¿Qué lo redimió? La resurrección. Y la resurrección de Cristo va a redimirte a ti también si lo aceptas, lo sigues, te dejas llenar y guiar del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo no fue una resurrección de un cuerpo terrenal corruptible, como pasó con Lázaro. A Lázaro lo resucitaron. Su cuerpo fue reconstruido, sanado. Pero Cristo fue transformado. Y nosotros seremos transformados y lo vamos a ver en su palabra. La resurrección nos recuerda que Cristo viene otra vez. La resurrección de Cristo abrió el camino de la redención a la humanidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el 15 en adelante. Miren lo que dice, hasta el versículo 18. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Presten atención. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Es importante entender que tus familiares en Cristo, que se fueron en Cristo, que aceptaron al Señor como su Señor y Salvador, debes de tener la esperanza porque nos vamos a volver a ver. Porque esta vida terrenal es pasajera, pero la esperanza de nosotros los cristianos es la vida venidera, la vida eterna, con nuestro cuerpo transformado. ¿Por qué nuestro cuerpo tiene que ser transformado? Porque es un cuerpo corruptible, inclinado al pecado, inclinado al mal. Por eso sientes tentación, por eso sientes en tu cuerpo deseos impuros, concupiscencias. El mal está en nosotros. Por Adán entró el pecado. Y siempre he dicho, en Adán fueron probados los hombres, en Eva todas las mujeres. Y todos pecamos porque el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Pero ¿qué va a ser la resurrección? La resurrección traerá la transformación de nuestro cuerpo.
y nos dará un cuerpo incorruptible, y lo vamos a ver en la palabra. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Seremos transformados. Cuando Cristo venga, los que quedemos vivos, seremos transformados. Eso era lo que estaba esperando Pablo, los apóstoles, lo que yo estoy esperando, lo que usted está esperando, lo que debemos esperar todos los cristianos. La venida de Cristo, porque en la venida de Cristo seremos resucitados. Y si alguien quiere discutir acerca del orden de que si resucitaremos, que si viene Cristo y después nos resucita, la palabra de Dios es clara. Cuando viene Cristo, seremos resucitados. En su venida, dice la palabra de Dios. Que Dios nos corrija si no es así. Pero si leemos, entendemos claramente que así es. En su venida. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Tragada fue la muerte en victoria. Pausa. Esto mortal se vista de inmortalidad. Dios nos va a dar un cuerpo inmortal. Nosotros somos un espíritu, pero nuestro cuerpo es temporal. Pero vamos a tener un cuerpo inmortal para estar para siempre con el Señor. Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga. Y esa es la esperanza que tenemos. Cuando Él venga, seremos resucitados, es lo que nos dice su palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder, del pecado, la ley. Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que mis hermanos amados, está firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay esperanza, y la esperanza de todo cristiano es la resurrección. Es la resurrección. La resurrección es la promesa para aquellos que esperan una vida mejor que la terrenal. Una vida donde hay virus, una vida donde hay corrupción, una vida donde hay maldición. Pero cuando seamos transformados, podremos estar para siempre con Dios cuando llegue el fin de todo, que primero seremos resucitados, pasará lo que tenga que pasar, el milenio, Satanás es encerrado, después dice la palabra de Dios que él será soltado por un poco de tiempo y que va a ser destruido, lanzado al lago de fuego. Y cuando llegue el fin de todo, estaremos para siempre con el Señor sin maldición. Y vendrá entonces el juicio final. Y ahí veremos entonces lo que dice la palabra de Dios, que en su orden, y lo vamos a leer ahora, hay una vida eterna, lo creas o no. Y la consecuencia de no participar de esta resurrección por haber creído en Cristo es la condenación eterna. Quiero invitarte a que leamos Apocalipsis capítulo 20 desde el versículo 1 en adelante. Y quiero leerte lo que dice. Quiero que le prestemos atención a lo que dice.
Vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron en ellos, y le fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, cuyo número es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no ha fallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que participemos de la primera resurrección no seremos lanzados al lago de fuego. Seremos transformados para estar para siempre con el Señor, para ser incorruptibles. No volveremos a ser contaminados. Por eso tú que me ves, esfuérzate en el camino del Señor. Esta vida es pasajera, olvídate de las cosas de este mundo. Tú en este mundo procura amar, procura ser luz, procura andar en el camino de Dios, en santidad, aún con tus debilidades, porque la Biblia dice que el que esté en este camino de santidad, por torpe que sea, no se apartará de él. Porque debemos abrazarnos de la esperanza de todo cristiano, que es la vida venidera. Si tus ojos están puestos en esta vida terrenal, en este mundo, y no en lo que viene, tú nunca has creído en la verdadera esperanza genuina de todo creyente, que es la vida eterna con el Señor. ¿Para qué quieres aferrarte a esta vida venidera cuando Dios nos tiene prometido una vida donde enjugará toda lágrima y donde no habrá más maldición? Dios tiene para ti cosas grandes. Por eso te invito, si no has aceptado a Cristo, que lo aceptes en tu corazón. Las señales se están cumpliendo, el coronavirus es una de ellas. Estamos viendo la consumación de los tiempos en nuestros ojos y todavía seguimos pegados y aferrados a lo terrenal. Ahora con esta cuarentena te das cuenta que un carro de nada vale, de nada sirve lo que tengas. Y Dios nos tiene en este tiempo para reflexionar, lo ha permitido, Dios ha permitido este tiempo, lo corrijo, para que reflexionemos. Dios quiere resucitarte en el día postrero. O mejor dicho, en el día de su venida. Creo que también está escrito el día postrero. En el día de su venida, Él quiere resucitarte. Tienes que abrir tu corazón. Porque esta es la esperanza del cristiano.
Y déjame decirte que si no tienes esta esperanza, te gusta mucho la vida terrenal y tu tesoro está en la tierra, no en el cielo. Pero si tenemos el tesoro en el cielo, seremos recompensados, redimidos, restaurados. Dios te bendiga. Cristo viene pronto y está más cerca que nunca. Paz.